Hola amigos, otra vez nos encontramos para nuestro viaje, esta vez por la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Decíamos al principio de esta serie que la carta a los Gálatas es la carta de un padre que está preocupado por sus hijos, alguien que se siente sumamente preocupado porque ve que aquellos a los cuales les había dado el Evangelio, ahora estaban yendo por un camino diferente y estaban creyendo otro Evangelio, no el Evangelio de Jesucristo. De ahí que la carta a los Gálatas no solo nos ayuda a entender de manera correcta cuál es el Evangelio, el único Evangelio en el que nosotros debemos creer, sino que también la carta a los Gálatas tiene otros detalles muy, pero muy importantes, como cuál es la manera de proclamar el Evangelio, cómo podemos hacer para llegar al mundo que nos rodea. El mundo a través de los siglos ha cambiado mucho, pero hay una realidad que en el tiempo ha permanecido. No hay otro camino de salvación fuera de Jesucristo. Por lo tanto, el mundo necesita hoy del Evangelio de Jesucristo como hace 2000 años atrás. El mundo de los días de Pablo era un mundo complejo también, era un mundo difícil, un mundo que por un lado estaba comprendido por el mundo donde él se había formado, con la cultura judía, y luego todo lo que implicaba el pensamiento griego y romano, la filosofía griega, y una cantidad de cosmovisiones politeístas que iban más allá de las fronteras del Imperio Romano. En un mundo donde había politeísmo, donde había animismo, donde había brujería, donde había culto al emperador, donde había una cantidad de situaciones complejas para la predicación del Evangelio. Sin embargo, los hombres que aceptaron seguir a Jesús llegaron con el mensaje del Evangelio a los rincones del mundo conocido de sus días en poco más de 30 años. Sí, la carta a los Colosenses en el capítulo 1 tiene una declaración del apóstol San Pablo donde él dice que el Evangelio ya en sus días había sido predicado. Debemos recordar que Pablo murió mucho antes del año 70 de la era cristiana y de la caída de Jerusalén. Por lo tanto, si hacia el fin de la vida de Pablo, que era cerca del año 66 de la era cristiana, el Evangelio ya había sido predicado en todas las naciones del mundo conocido de aquel tiempo, es sorprendente que sin tener la tecnología que hoy existe, habían llegado al mundo. Esto nos deja a nosotros, los cristianos contemporáneos, un gran desafío. Y la pregunta es, ¿cómo es que ellos lograron llegar a ese mundo? La respuesta podría ser, tenían el Espíritu Santo, y es cierto. La respuesta podría ser, estaban llenos de celo de Dios y eran una iglesia misionera, también es cierto. Era una iglesia que oraba, también es cierto. Era una iglesia que proclamaba la verdad, también es cierto. Todas estas cosas eran significativas. De hecho, cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, justamente, dice que ellos perseveraban en las oraciones, en el partimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Esto nos muestra un modelo de iglesia que era sumamente cercano de intimidad, de comunión, de enseñanza de la palabra, de relaciones fraternales. Todo esto es importante. Si vemos el libro de Hechos, el Espíritu Santo los había llenado y ellos que en el poder del Espíritu iban a predicar. Pero yo quiero hablarte de otra cosa en esta mañana. Yo quiero decirte que ellos pudieron predicar el Evangelio en sus días porque tuvieron algo que a veces se nos escapa a nosotros. Y ese algo es la adaptabilidad. Supieron adaptarse a cada contexto y utilizar cada contexto para poder proclamar el Evangelio. Mirad, cuando nosotros vamos al capítulo 2 de Gálatas, encontramos allí, por ejemplo, los versículos 7 al 9 lo siguiente. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano en señal de compañerismo para que nosotros
fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Quiero que pienses por un momento que en esta época había dos grandes grupos. Los judíos, representados aquí por la circuncisión, y los gentiles, el resto del mundo. ¿Cómo hicieron los primeros cristianos para predicarle a los judíos? Pues lo hicieron simplemente haciendo lo que tenían que hacer. Desde lo que ellos conocían, los llevaron a Jesucristo. Desde lo que ellos conocían, los llevaron a Jesucristo. No alteraron la cosmovisión religiosa básica, en este caso de los judíos. No les dijeron que tenían que dejar de ser judíos para ahora aceptar al Mesías. No les dijeron que tenían que cambiar su cultura, desprenderse de su cultura para aceptar al Mesías, sino que sobre la base de su cultura pudieran aceptar al Mesías y ser salvados. Bueno, esto puede parecer fácil para los judíos, pero ¿qué con los gentiles? Los gentiles tuvieron que desprenderse de cosas, por supuesto, porque evidentemente había cosas en el mundo gentil que no eran compatibles con la cosmovisión judía y con la revelación de la palabra de Dios, y ellos tuvieron que desprenderse de una cantidad de cosas. Pero, así y todo, los apóstoles supieron adaptarse al mundo gentil. Y muy pronto Pablo comprendió que no tenía que exigir a los gentiles que se hagan judíos para luego aceptar a Jesucristo. Comprendió que no necesitaba hacer que ellos se desprendieran completamente de cada uno de sus rasgos culturales y distintivos para ser cristianos. Y esa adaptabilidad de respetar los contextos judíos y los contextos gentiles es lo que permitió que el Evangelio se extendiera. Una semblanza de esto lo encontramos cuando nosotros, por ejemplo, leemos algún otro pasaje de la Biblia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a la carta a los Colosenses, ahí en Colosenses, en el capítulo 3, ¿sí? Dice lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, dice, con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué tiene que ver esto con la evangelización? Pues que ellos supieron adaptarse a cada contexto cultural, aún en el modelo de alabanza. Los judíos estaban acostumbrados a la salmodia, estaban acostumbrados a los cultos basados en lectura, en canto de los salmos. Por eso los salmos fueron importantes para la evangelización del pueblo judío. Pero luego habla de los himnos. La himnodia era común y comprensible en el mundo greco-romano. Y ellos utilizaron también esto para llegar al mundo greco-romano. Y cuando habla de los cánticos espirituales, está hablando de aquellos cánticos que eran propios del mundo bárbaro, del mundo pagano, fuera de las fronteras del mundo romano. Así que ellos, aún en su modelo de alabanza, se adaptaron a judíos, a griegos, a bárbaros, a unos y a otros. La adaptabilidad que tuvieron los primeros cristianos para poder llegar a cada contexto, respetando algunas cosas que no eran contradictorias con la esencia del Evangelio, les permitió a ellos ir llegando a ese mundo que los rodeaba. La pregunta que nosotros nos debiéramos hacer hoy es si nuestras iglesias, de las que nosotros formamos parte, tienen esa capacidad de adaptabilidad para poder llegar al mundo que las rodea. O probablemente nosotros estamos anclados en un tiempo. Y ese tiempo y las formas que nosotros mantenemos nos impiden llegar al resto del mundo. A ese mundo que necesita del Evangelio. La cultura religiosa que nosotros hemos creado desde el tiempo que existen nuestras denominaciones, probablemente está siendo un obstáculo para que nosotros prediquemos el Evangelio. El Evangelio siempre será el mismo. No hay otro Evangelio. Pero la capacidad que tenemos para adaptarnos a los diferentes contextos donde llega el Evangelio, eso determinará si vamos a poder predicar o no el Evangelio. De ahí que, a semejanza de Jesús, que tuvo la habilidad de cruzar el puente entre la divinidad y lo humano
y condescender haciéndose humano cercano a nosotros, nosotros también debiéramos condescender como Jesús y acercarnos a cada contexto sin que eso comprometa la pureza del Evangelio. No pidiendo que las personas experimenten una santidad ajena al Evangelio, o que ni siquiera el Evangelio pide, enseña o proclama. No pidiendo a las personas que dejen cosas que en realidad nada tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo, pero sí que tienen que ver con nuestra cosmovisión religiosa, con las tradiciones de nuestra denominación, nuestras costumbres, nuestros hábitos o las formas que como denominación tenemos que muchas veces confundimos con el Evangelio. Así pues, queridos hermanos, estamos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo, no las tradiciones, costumbres, hábitos, estilos de vida o formas de nuestras denominaciones, porque mientras hagamos esto, no llegaremos al mundo que nos rodea. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.